a todos en este día. Muy buenas tardes a todos en este día miércoles ya 15 de noviembre. Cuesta no conmoverse al escuchar los distintos motivos de oración y a la vez es un motivo de agradecimiento al Señor ver que cuando Dios está en nuestras vidas, todas estas cosas no nos ocurren, de esas durezas de corazón, de esas situaciones tan difíciles. La verdad es que es duro. Sí, tranquila, 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 tranquila. Bien, seguimos avanzando en la parábola de el fariseo y el publicano. Hemos visto hartas cosas y ya nos empezamos a acercar al final del estudio, que ha sido muy interesante. Y recuerden que esta parábola nos habla acerca de la justificación. Y veíamos la semana pasada que Jesús la expresa frente a los fariseos, y para ellos fue un verdadero escándalo, porque ellos en el fondo despreciaban a estos hombres publicanos, los consideraban lo último que podía existir. Entonces ellos consideraban que el publicano era un sujeto sucio, despreciable, e incluso evitaban que los rozara, o sea, que los tocara un poquitito, para ellos eso los contaminaba, así que era muy especial esta situación. Bueno, vamos a ver contrastes. Es decir, podemos decir que tenemos a dos hombres en polos totalmente opuestos, en todos los sentidos, con diferencias muy marcadas entre ellos. Se ve en su estatus social, se ve en la postura con que van al templo, en la oración, el contenido de la oración y su posición final frente a Dios. Entonces ahí vamos a ver esos contrastes. ¿En contraste en qué? Repito, en la posición social, en la postura física que ellos adoptan, vamos a ver ahora, en el contenido de la oración, en su posición final frente a Dios. Los cuatro aspectos. Posición social. El fariseo representa o estaba, no, el fariseo era un privilegiado social, era un privilegiado social y religioso. Si se pudiera hacer una escala social, los fariseos estaban en los lugares más altos de la sociedad judía, a tal punto que eran considerados invitados de honor en cualquier reunión social. Supón tú que yo quería hacer una comida para agasajar a unos amigos y si tenía la oportunidad, invitaba a un fariseo que yo conocía, y si él aceptaba ir a mi casa a comer, para mí sería pero un honor que ese fariseo estuviera en mi casa. Es decir, tener la oportunidad de compartir con un fariseo como invitado, era una señal de estatus. Es decir, como diríamos los chilenos, nos subía el pelo que un fariseo estuviera con nosotros. Y en el extremo opuesto, en el otro polo, en el extremo opuesto totalmente, estaban estos recaudadores de impuestos, los publicanos. Eran los más detestados de todo Israel, aun cuando podían tener mucho dinero. Eran despreciados, eran considerados tontos, útiles a Roma, eran considerados enemigos de todos los santos. Incluso, incluso, piensa tú, estaban considerados al mismo nivel que las prostitutas. Mateo, por favor, busquemos en Mateo,
capítulo 21, versículo 31 y 32. Dice así, está contando una parábola Jesús también, y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. O sea, tú te das cuenta con ese texto que para la sociedad de esa época, para la sociedad de esa época, la prostituta o la ramera estaban al mismo nivel que un publicano, aun cuando el publicano podía tener una gran cantidad de dinero, ser muy conocido, vestir bien, pero eran considerados al mismo nivel. A ese nivel llegaba el desprecio. Y Lucas 7:34, mira lo que dice acerca de los publicanos. Lucas 7:34 dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. En muchas palabras, un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, todo esto te va confirmando cómo esta sociedad consideraba a los publicanos despreciados, totalmente despreciados, y la mayoría de los publicanos, lamentablemente, como sabían que eran despreciados, tendían a juntarse con esta gente porque esta gente obviamente no los despreciaba, sabía que podía obtener algo de ellos, pues lo invitaba a beber, vaya uno a saber. Entonces, nadie quería hacer suyo a un publicano, porque aparte de tener fama de deshonestos, se les consideraba moralmente viles, los sujetos más viles. ¿Por qué? Porque su riqueza, el dinero que ellos tenían, venía de aprovecharse de una manera injusta de su propio pueblo y estaban excluidos de toda actividad religiosa y estaban excluidos de cualquier actividad normal. Nadie quería un publicano en su casa, nadie quería un publicano cerca. En cambio, todos querían a un fariseo cerca porque eso te daba estatus. Entonces te das cuenta tú, estaban en los dos pueblos opuestos. Mientras el fariseo está en la parte alta de la sociedad, el publicano está considerado en la parte baja de la sociedad. Y así los miraban todos. Interesante, es decir, estaban en polos totalmente opuestos. Vamos a ver ahora la postura física en la oración. ¿Por qué? Porque el contraste entre este comportamiento físico entre ambos también a su vez es muy, muy significativo. Dice ahí en Lucas 18, ¿no es cierto? Versículo 11. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Bueno, en esa época se consideraba normal que estuviera erguido o de pie. Se consideraba absolutamente normal orar de pie y era la postura normal para orar en el templo o cerca de el templo. Era lo normal. Hoy día si tú le preguntas a un niño cómo se ora, todo el niño te va a colocar, por lo general te va a colocar cabeza agacha, como que va a colocar las manos así, y nosotros decimos, ah, está orando. En esa época no, la gente se colocaba de pie, y incluso se acostumbraba a estar con los ojos abiertos y levantar las manos hacia el cielo, como que estuvieran en esta postura. O sea, ¿se dan cuenta ustedes? Con las manos hacia el cielo, hacia arriba, orando. En una postura se subentendía que como que estaba dispuesto a recibir del Señor. Esta palabra, con esta postura, estaba diciendo,
Señor, estoy dispuesto a recibir de ti. No hay nada malo en esa postura. ¿Por qué? Porque era una postura que significaba tanto alabanza como devoción. Eso es lo que significaba esa postura de estar puesto de pie, con las manos hacia arriba, ¿no es cierto? Como ya lo hemos mencionado. Entonces, el hecho de que estuviera de pie, puesto en pie, no era ningún problema, no causaba ningún problema, no causaba curiosidad. Lo que sí es que esta persona se posiciona en un lugar como distintivo para destacarse y que en el fondo está como al margen de todos ellos. Y esa es una práctica muy común de los fariseos, y que Jesús critica esa práctica. Busca conmigo ahí en Mateo capítulo 6, busca conmigo en Mateo capítulo 6, versículo 5, 6, capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces, era una costumbre que tenían pegado, asimilado ya los fariseos, que buscaban colocarse en los lugares distintivos para que todos vieran que ellos estaban ahí orando. Y el fariseo se ubicaba en un lugar lo más cerca del lugar santísimo. Ustedes recuerdan que en el templo habían distintos lugares. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y lo hacía con una cuerda, porque si Dios lo encontraba culpable y moría, nadie quería entrar, entonces lo arrastraban con la cuerda. Después estaba el lugar santo, que estaban, digamos, los otros sacerdotes, y después, un poquito más atrás, estaba el resto de las personas, los varones. Las mujeres ni siquiera podían entrar, tenían que estar en otro sector. Entonces, este hombre se colocaba lo más cerca del lugar santísimo, puesto que él pensaba probablemente que le correspondía estar ahí. Entonces, en lugar de lo que debía ser una postura de adoración, terminaba transformándose en un signo de orgullo, en un signo de ostentación hacia sí mismo. Otras palabras, era como decir, mírenme, yo estoy aquí, escuchen lo que yo voy a orar. Entonces se perdía totalmente el sentido. Entonces este hombre estaba en esa ubicación, que todos lo pudieran ver, que todos lo pudieran ver de pie y obviamente hablando en voz relativamente alta. Más el versículo 13 de Lucas 8 dice, más el publicano estando lejos. O sea, te das cuenta que están en lugares totalmente distintos. Lucas 18:13, más el publicano se ubicó en un lugar aparte, se ubicó en un lugar lejano. No estaba, no estaba visiblemente en el centro, por donde todos también pasaban, sino que estaba en un lugar lejano, probablemente en el borde exterior del templo. ¿Por qué? Hay dos razones. Una razón es que él sabía que era despreciado, entonces si él entraba, lo más probable es que lo iban a casi expulsar. Sabía que era despreciado. Pero lo más significativo en este caso es que él sabía que no merecía, que no era digno de estar en lo que él consideraba que era la presencia de Dios, o incluso estar ante otros adoradores. Era una persona que se sentía rechazado y también sabía que tenía el rechazo de Dios por quien era. Él lo sabía y lo refleja en su postura, lo refleja en su postura. ¿Por qué? Porque a diferencia del fariseo, él dice que
no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, ni siquiera se atrevía a mirar hacia el cielo como era la costumbre. O sea, ni siquiera eso. O sea, en vez de estar aquí, está con la mirada hacia abajo, cabeza gacha. Es decir, era un hombre que estaba abrumado, abrumado, no sé si alguna vez has estado abrumado por alguna situación y no es muy interesante estar en esa situación, estaba abrumado por un sentimiento de culpa, tenía una vergüenza interna, tenía un total sentido de su desgracia, sabía que era indigno ante Dios y lo va a confesar sin ninguna excusa. No hay ningún indicio de que se esté justificando a sí mismo. En otras palabras, él sentía el peso de que su conducta, lo que él hacía, lo alejaba de Dios y lo reflejaba en su postura. ¿Te das cuenta tú? Lo reflejaba en su postura. Entonces, mientras el fariseo se paraba adelante para que todos lo vieran y hablaba en voz baja, este hombre se colocaba en un lugar lejano, no alzaba, no alzaba los ojos y dice ahí que se golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho. Entonces, orar con la mirada hacia abajo y con las manos sobre el pecho era considerado una postura de humildad en esa época. Era considerado una demostración de angustia, de duelo por su pecado, de duelo por su pecado, de remordimiento, de tristeza, de vergüenza. Y es así porque cuando tú sabes que has pecado, sabes que eres indigno ante Dios y obviamente te das cuenta de que sientes vergüenza, sientes tristeza por haber pecado de esa manera. Y fíjate que en el Nuevo Testamento solamente en otra ocasión se relata este tema de tomarse las manos. Y es en la crucifixión de Jesús. Busca ahí en Lucas capítulo 23, un poquito más adelante nomás, estamos en el 18, anota el 23, versículo 48. Jesús está siendo crucificado, Jesús ha sido maltratado, ha sido golpeado, le tiraron una lanza y dice que encomendó su espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. El centurión, viendo lo que había ocurrido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Te das cuenta? O sea, era una demostración de dolor, correcto. La cruz en este minuto era una demostración era un profundo dolor. La resurrección de Cristo después la va a transformar en la cruz en victoria. Son las dos veces en el Nuevo Testamento en la cual se menciona este tema de golpearse el pecho. ¿Por qué? Porque para los judíos eso demuestra el dolor, eso demostraba el remordimiento por la maldad que había en su corazón. Y aquí te puedes acordar de otro texto que está en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 17, 41, ahí está, Jeremías 17, versículo 9, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, para los judíos de esa época, golpearse esta zona era una manera de expresar dolor. Entonces, tú tienes al fariseo que está ahí con las fajas de arriba, de pie, para que todos lo vean, orando en voz alta, y por otro lado tienes
al publicano lejos, con la cabeza hacia abajo, y se golpea el pecho, reconociendo el gran dolor que él sentía por cómo era, por su pecado, por su pecado. Van captando las diferencias que se nos van a dar. Ahora nos vamos a fijar en el contenido de sus oraciones. Dijimos que había diferencias de carácter social, ya la vimos, había diferencia de postura física. Vamos a ver la diferencia en la oración. Cuando volvemos a Lucas 18, cuando Jesús dice que en el versículo 11, dice del fariseo, oraba oraba consigo mismo, puede tener dos significados, puede tener dos significados. Es decir, uno se subentendía que era orar de una manera inaudible, es decir, que nadie te escuchara. Y esto recuerda la oración de Ana, que está ahí en Primera de Samuel, donde el sacerdote, ¿qué es lo que pensó? Que la Ana estaba borracha. ¿Ya? Me acordé de un chiste, ¿lo puedo decir o no? No lo puedo decir, pero lo voy a decir. Me acordé de esa canción de cuando el chico se escuchaba, la banda está borracha, Priscilla Andrade. Me acordé, no, menos la mente, discúlpenme, pero menos la mente. Entonces, Ana en esa ocasión fue considerada que era una mujer que estaba borracha, pero ella estaba orando, pero de una manera que no se la escuchaba. Entonces el sacerdote pensó que estaba así. Pero imagínate, ¿tú crees que este fariseo iba a estar orando en silencio en un lugar público? Evidentemente que no, no era su estilo. Entonces, todo parece indicar, por el contexto en que se da, que lo hacía en voz alta de una forma totalmente autocomplaciente. Es decir, se complace a sí mismo al recitar, al decir, al reiterar lo que son sus propias virtudes. Acaricia su ego en vez de hablar con Dios. ¿Qué es lo que él dice? No soy, mira, no soy como los otros hombres. O sea, ya él se consideraba superior. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, ¿qué es lo que él está haciendo? En su oración, ¿tú encuentras alguna alabanza a Dios? No, no hay ninguna alabanza a Dios, sino que Dios te doy gracias por lo que no soy. Dios te doy gracias por lo que no soy. Te doy gracias porque no soy como los demás. O sea, hace una lista. Los demás son ladrones, los demás son injustos, los demás son adúlteros. Y ni siquiera soy como ese publicano. Pero no hay ninguna alabanza a Dios. No le pide nada a Dios. Ni siquiera no pide misericordia, no pide gracia, no pide perdón, porque todos pecamos, pero él ni siquiera hace eso, no pide ayuda. Lo único que vemos es afirmaciones de sus méritos, que los acompaña con los pecados demás, y después menciona sus obras. Ni aun como este publicano, y en el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gana, de todo lo que gana. O sea, en otras palabras, empieza a hacer una declaración, esto es lo que yo hago. Se acostumbraba a ayunar, pero en un espacio de tiempo más lejano, y él no, yo lo hago 2 veces a la semana, para que y todo escuchándolo. Y diezmo de todo lo que gano. Qué feo sería. Es como que nosotros, nuestra congregación, de repente pasamos mano adelante a decir, Señor, te doy la gracia porque yo no soy esto, y doy el diezmo, no como estos otros hermanos que no lo hacen. Sería horrible, horrible. Y para resaltar, se compara con lo peor de lo peor, ¿ya? Con lo peor de lo peor que es el publicano. Ese, ese es el más.
sucio y yo no soy como él, ¿ya? Yo no soy como él. Y en el fondo él estaba orgulloso de no ser como este, no soy como los demás. Eso es lo que se conoce como justicia justicia propia, el autojustificarse, olvidándose del Señor, olvidándose de Dios, y lo único que él buscaba era autocomplacerse, que los demás lo escucharan, mostrar a los demás lo diferente que era él, lo importante que era él, todo lo que él hacía. Es decir, se justifica a sí mismo, es la peor oración que tú puedes ver. Por contraste, la oración del publicano es una oración brevísima, es una oración muy corta, pero es una oración sincera. Se define como una súplica genuina y urgente a Dios por misericordia. Porque lo único que dice, Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. ¿Ya? ¿Te das cuenta? No es una exposición religiosa artificial donde él detalla cosas que él puede. No, para nada. Lo único que estamos viendo ahí es una evidencia absoluta de su vergüenza, tanto en sus palabras como en su postura. Y son palabras extremadamente sinceras. Sé propicio a mi pecador. O sea, él se reconocía como un pecador y se preocupaba por su culpa, no por la culpa de los demás. Y él lo que él está haciendo es que está confesando a Dios su necesidad de gracia, está confesando a Dios la necesidad de la misericordia de Dios, algo que el fariseo no hace. O sea, él sabe que es indigno de estar ante Dios, probablemente en su mente pasaba rápidamente un repaso de los pecados que había cometido, de cómo había actuado, de las veces que había robado, y se da cuenta que es indigno de estar ante Dios. Había algo en su corazón y lo lleva y se humilla ante Dios y le pide, ¿cierto? Como dice, sé propicio, sé favorable a mí. Entonces ahí tú te das cuenta que hay una diferencia, pero abismal, entre la oración del publicano y la oración del fariseo. Entonces, hay diferencias sociales, hay diferencias de posturas físicas y hay una diferencia impresionante de el contenido de la oración. ¿Ya? Ahora, aunque ustedes no lo crean, también hay similitudes en estos hombres. También hay similitudes en estos hombres. Estos dos hombres, tanto el fariseo como el publicano, tenían cosas en común. Tenían cosas en común. Primero, en sus creencias fundamentales. Como ambos eran judíos, ambos sabían que existían las escrituras, los escritos de Moisés, estaban los salmos, estaban los profetas mayores y menores, y los dos sabían que en esas escrituras el verdadero Dios se revelaba a los hombres. Ambos creían en él, en Dios, como el Dios de Abraham, el Dios de Israel, sí, de Jacob y de Isaac. Está Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Y por esa creencia que ellos tenían, es que los dos llegan al templo. Es decir, ellos sabían que en el templo que había, en ese hermoso templo que había en esa época, que lo destruyeron los romanos en el año 70, ambos sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Por algo van, por algo van. Entonces, eso significa que el fariseo creía en la necesidad de Dios y en el perdonar pecados. Todos sabían que tenían pecados en su vida.
Todos sabemos que tenemos errores en nuestras vidas, ¿ya? Pero todo indica que el fariseo pensaba que se había ganado el derecho a ser perdonado, que sus obras eran suficientes para ser perdonados, que probablemente en su vida había ofrecido los sacrificios necesarios, que había actuado mucho mejor que la mayoría de las personas y que si fuera por obras, él como fariseo debía estar entre los meritorios ocupando un lugar de honor. Si bien es cierto, hoy día en nuestra sociedad no tenemos un grupo que se llaman fariseos, hay muchas personas que piensan absolutamente igual. Es decir, Dios me va a perdonar mis pecados por las obras buenas que yo pueda haber realizado. Y es así, es así. Mucha gente piensa que si yo hago un sacrificio y me voy caminando durante un día, me voy a este lugar y entrego unas moneditas, Dios lo va a tener considerado. Clic. Ellos piensan que si vienen a pedirme ayuda para una obra social y doy una cantidad de dinero, estoy sumando y Dios me lo va a considerar. Es más, yo no he cometido ningún delito que la ley pueda culparme, no soy ladrón, soy una buena persona. Y yo creo que Dios me va a perdonar. Eso es lo que conocemos como la autojustificación. Y querámoslo o no, con tristeza, hoy en día millones de personas piensan de esa manera, que por lo que ellos hagan, Dios los va a perdonar. ¿Cómo va a ser tan injusto Dios si yo he hecho todas estas cosas? Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Por otro lado, el publicano seguramente pensó, tal vez pensó que alguna vez él pensó qué cosas había hecho en su vida que no eran correctas y que lo habían lo había llevado a la conclusión de que no tenía nada que pudiera ayudarlo ante Dios. Es decir, que todo lo que él pudiera hacer estaba contaminado, contaminado con su pecado, por la suciedad de lo que él realizaba, ¿ya? Y eso era una verdad muy obvia. Si tú buscas, por favor, en el Isaías, en el texto de Isaías, otro de los profetas mayores, Isaías 64, versículo 6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿cierto? Inmundicia. Quería hacerlo, pero no tengo los elementos. Y además, imagínate aquí que tengo un paño blanco, limpio, perfecto, pero yo 5 minutos antes metí mis manos donde había lodo, barro. Y por más que yo tome este trapo limpio y lo quiera colocar, el trapo lo voy a con mis manos sucias, lo voy a contaminar, lo voy a ensuciar. Mientras más lo manipule, más lo voy a ensuciar. En otras palabras, Isaías nos recuerda que toda nuestra justicia, todo lo que nosotros podamos decir, esto me justifica ante Dios, es como un trapo de inmundicia. Y en todas nuestras casas tenemos un trapo con el cual vamos limpiando ciertas cosas, limpiando entre comillas, vamos como sacando la suciedad, ¿cierto? Cuando queremos limpiar los muebles, tomamos un pañito que al principio está limpio y empezamos a ocuparlo, pero el paño lentamente se va transformando en algo sucio, en algo sucio. Es decir, nuestra autojustificación
no sirve, es suciedad absoluta, absoluta. ¿Ya? Entonces, para ir ya, digamos, finalizando este lapso, este hombre tiene que haber sentido una profunda vergüenza, pero quería llegar a la palabra tristeza, una tristeza al darse cuenta cómo era su vida, cómo era su vida, qué es lo que hacía. Soy despreciado. ¿Y por qué? Porque yo robo, la verdad es que yo robo, yo miento, yo engaño. A lo mejor no había asesinado a nadie, pero él sabía que en su trabajo diario, para obtener riquezas, no era correcto. Engañaba, mentía, asustaba, a lo mejor mandaba a golpear personas para que le pagaran los impuestos y le entregaba a los romanos y él se quedaba con una parte y sabía que no era correcto. Tú sabes cuando haces algo cuando no es correcto. Entonces en él se genera una verdadera tristeza. Y es interesante esto de la tristeza y los invito a que busquen en la segunda carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, segunda de Corintios, versículo 7, eh, donde dice, regocijo de Pablo al arrepentirse los Corintios. ¿Ya? Eh, dice en el versículo 8, segunda de Corintios 7, voy a leer 8, 9 y 10. Dice 7. eh, no, 8. Porque aunque me, porque aunque os contristé es también un sinónimo de entristecer. Porque aunque os contristé o entristecí con la carta, no me pesa. Recuerda ustedes que Pablo le escribió a los Corintios una carta muy dura, ¿ya? Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó o entristeció, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, si tú quieres, sino porque fuisteis contristados, entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, efectivamente, cuando Dios te quiere hacer reconocer tu pecado, te va a producir tristeza, te va a producir dolor el saber cómo has obrado. Y es lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos de Corintios, que esa tristeza fue creada por Dios, pero esa tristeza lo va a hacer parte de su arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, en estos dos hombres hay fuertes diferencias, fuertes diferencias. Y la diferencia fundamental entre estos dos hombres se reduce a una cosa muy sencilla. Y es que el fariseo pensó que podría agradar a Dios por su cuenta y el publicano sabía que no podía. Esa es la gran diferencia. El fariseo pensaba, yo puedo agradar a Dios por mí mismo, por lo que hago, por lo que no hago, y el publicano simplemente sabía que no podía y se arrepintió verdaderamente, de verdad, se arrepintió de verdad, y por eso fue justificado. Y el fariseo simplemente no sintió ninguna necesidad de arrepentimiento, y esta distinción es la que hasta el día de hoy distingue a las personas. Los que se han arrepentido ante Dios y han confesado su pecado y han aceptado a Cristo como su Salvador,
y aquellos que siguen pensando que por su propia justicia se van a salvar. Ya, ya. El próximo miércoles, 10:15 más 7, 22, si Dios lo permite, vamos a estar terminando esta hermosa parábola que nos ha reforzado el tema de la justificación que el Señor nos da. Que el Señor nos bendiga. Ya, amén. Pasa la América ahora a terminar.